años de hacer solicitudes a proyectos, he conseguido a la vez que financien estos proyectos y es un poco al principio abrumador porque son muchas cosas y a diferentes niveles y siempre en colaboración de muchas personas, pero yo pienso que estamos disfrutando un montón de poner como en primera fila este tema del combustible, que es un tema marginal por diferentes motivos, ¿eh? Así que esta charla es una de las actividades o acciones que hacemos para, no sé, celebrar. No sé si celebrar o no el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en Ciencia. Y sobre esto no diré mucho más, quizás no debería existir este día, únicamente que cuando buscas en Google este día, te encuentras todas estas imágenes de ilustraciones de mujeres con batas y microscopios y reivindico aquí un poco las ciencias humanas que muy a menudo son sin bata y aquí igual en el IPES con microscopio, pero que las ciencias humanas son también ciencias y también somos mujeres y niñas las que, ¿no?, nos dedicamos o las que se pueden dedicar. Y pienso que en el futuro, con este ejercicio que se está haciendo para fomentar estas ciencias más STEM, van a haber un montón de mujeres deprimidas porque no escogieron la arqueología o la literatura como ámbito científico para la investigación, pero bueno, esto esperaremos unos años y veremos. Os hablo entonces del combustible, de la leña sobre todo, que es el ámbito de la investigación al que me dedico, y tenemos estos agentes, ¿no?, que son escondidos y que investigando sobre el combustible se les da visibilidad, que son las mujeres, los críos y los árboles, ¿no? Los árboles como símbolo de la vegetación de la madera. Y esto seguramente ya lo sabéis o lo podéis entender. El estudio del combustible investiga la economía, la cultura y el ambiente y puede, ¿no?, plantear investigaciones sobre muchos aspectos, desde el valor propio del combustible, de la energía, las tradiciones culturales, la diversificación de actividades, el género, el impacto antrópico, ¿no?, sobre esta vegetación, el clima o las emisiones del combustible, las emisiones de humo. Y estos son solamente unos de los elementos que estudia el estudio de la energía en el pasado. Es importante, ¿no?, para entender estas investigaciones los requerimientos energéticos que hemos tenido los humanos a lo largo, ¿no?, de nuestra historia. De hecho, los nuestros ahora son bastante... como ejemplo, por ejemplo, cuando esta mañana estábamos aquí en la reunión y había bastante luz, pero ha habido una persona que ha entrado aquí y ha encendido la luz, a pesar de que no se veía bastante bien. Nuestros recursos, nuestras necesidades energéticas y requerimientos son inmediatos y a veces ni siquiera son necesarios. Y si miramos en el pasado, pues ha habido unas necesidades energéticas que se han ido incrementando a lo largo del pasado y quizás es la metalurgia, el urbanismo y nuestras actividades diarias, desde encender la luz hasta coger un vehículo, ¿no?, que exigen ¿no?, tienen estos requerimientos energéticos que van incrementándose hasta lo que veremos, a ver qué pasa en el 2050 con estas necesidades energéticas y este impacto que tiene sobre el entorno. De los combustibles en el pasado, que es a lo que nos dedicamos con estos proyectos que compartiré hoy, hay unos combustibles que tienen, ¿no?, orígenes, son vegetales y otros que son animales. Los excrementos que están en el ámbito del animal también son productos vegetales, pero bueno, han quedado ahí de origen animal. Y de los más significativos, los más importantes, es la leña,
que es a lo que se dedican estos proyectos que os voy a explicar, el estudio de la leña en la prehistoria. Para hacer estos estudios nos basamos en el registro arqueológico y esto nos permite explicar cuáles son estos combustibles, cuáles son estos recursos energéticos. Caracterizamos también este combustible a través de la taxonomía y de la dendrotipología, que son dos aproximaciones a estos restos de combustible, restos de leña que se están desarrollando más recientemente y que aún les queda trayectoria porque es, ¿no?, difícil de entender estos aspectos taxonómicos y dendrotipológicos en estos restos de madera. También a través de la etnoarqueología podemos estudiar las prácticas sociales en torno al combustible y a través de la arqueología experimental el comportamiento del fuego y en torno a esto el comportamiento relacionado con las actividades de gestión de los recursos energéticos. Y os voy a hablar de 3 de estos proyectos. Y son proyectos que acaban de empezar ahora. Algunos llevan un poco más de recorrido porque se basan en trabajos que ya hemos hecho anteriormente, pero acaban de empezar y os explicaré solamente los planteamientos de los proyectos. Este es el proyecto del Ministerio, que tiene como objetivo entender estas prácticas del combustible, pero relacionadas a contextos paleolíticos, que son investigaciones que ya había, ¿no?, que llevaba muchos años realizando y ahora tienen un poco más de visibilidad porque están enmarcados en este proyecto de investigación que permitirá estudiar conjuntos antracológicos, conjuntos de carbones, identificar los patrones de selección y luego estudiar las condiciones de vida en relación a estas emisiones que os he comentado al inicio de la presentación. Para llevar a cabo este proyecto planteamos diversas hipótesis en torno a la captación de estos recursos, a las prácticas de sobreexplotación de estos recursos o a las diferencias entre tipos de hábitat y uso de diferentes tipos de combustible. Para llevar a cabo este proyecto, lo que hicimos fue utilizar una serie de yacimientos o puntos en el mapa que estaban localizados en una misma latitud. Y son de cronologías diferentes, desde el Paleolítico Medio, Paleolítico Superior y el Mesolítico. Las diferentes, aquí no están marcadas las cronologías, pero sí veis la localización, que van desde Portugal hasta Tayikistán y son solo puntos en el mapa que no explicarán todo, pero sí que a partir del estudio de estos casos de estudio concretos podremos entender algunos aspectos de las hipótesis que planteamos al inicio sobre estas prácticas de captación de recursos energéticos. Y aquí tenéis algunas evidencias que ya tenemos, que conocemos, que además seguro que muchos de vosotros ya sabéis, ¿no?, que el Paleolítico domina en las coníferas, los pinos, y se utiliza en estas regiones hasta Grecia, digamos, estos bosques de coníferas que sirven como materia prima para utilizarla como recurso energético en un periodo cronológico bastante largo, desde el Paleolítico Medio hasta el Neolítico, y vamos a estudiar estos registros para poder ir un poco más allá. Sabemos que había estos pinos y ahora queremos saber si estos pinos tenían unas calidades diferentes, si utilizaban madera degradada o madera verde, madera seca, y queremos saber también si utilizaban ramas o troncos. Y a partir de diferentes técnicas vamos a poder entender estos aspectos. A partir de este otro yacimiento, Agitu 3 y los que hay en Tayikistán, tenemos contextos de vegetación diferente y estamos encontrando otras evidencias, pero aún lo que tenemos son datos preliminares. También vamos a continuar con un trabajo que ya ha empezado Andrés Robledo en el marco de su postdoctoral, haciendo experimentos en diferentes contextos para poder entender
estos elementos sobre las emisiones de humo. Y aquí tenéis a Andrés haciendo estos experimentos en la reconstrucción de la cabaña del Molí del Sal, que ya nos han permitido tener una serie de datos que sí que indican que, ¿no?, dependiendo de dónde te estás situando y dependiendo del tipo de hábitat, las emisiones de humo son unas u otras o producen unas más o menos emisiones que pueden ser nocivas para los individuos. El segundo de los proyectos es este proyecto, que es un proyecto colaborativo con varias instituciones, que está financiado por la Unión Europea, y también trata el combustible y también incorpora aquí en este caso la etnoarqueología. Como veis aquí, ¿no?, estas son las instituciones que forman parte del proyecto, y estos proyectos se basan en realizar un proyecto mientras estás haciendo una estancia en otro centro, y pueden ser europeos o trabajar con terceros países, y los intercambios tienen que ser entre instituciones académicas y no académicas si estás en Europa, y si es con terceros países puedes hacer intercambios con instituciones de académica a académica. Y para ello este consorcio, este equipo, está formado por instituciones académicas en Sri Lanka, en Francia y en Baleares y en IPES, que sería la otra institución académica, y luego un jardín botánico en el Jardín Botànic y Museu Paleontològic de Sóller, y una cooperativa que se dedica a la etnobotánica que trabajan en el Museo de la Vida Rural, en Las Plumas. Y a través de estos intercambios que veis, son hasta 64 intercambios, 64 meses de trabajo, durante 4 años entre las diferentes... No. Bueno, es igual. Es igual. Lo dejo. Bueno, es igual. Sí, mira, ahora. Ya está. Ya está. No pase así. Vamos a cambiar ahora. Bueno, ahora. Este proyecto también tiene, ¿no?, 4 objetivos. El trabajo etnoarqueológico con este grupo, ahora veréis algunas imágenes, con estos grupos Veda, que son unos grupos de tradición de caza y recolección, pero que ahora no viven como grupos de caza y recolección, sino que viven sedentarios, pero aún tienen memoria de algunos aspectos, especialmente la leña, que todavía la siguen utilizando. El segundo objetivo es la creación de una colección de referencia comparativa de maderas de Sri Lanka. El tercer objetivo es estudiar los restos de carbón de contextos arqueológicos de Sri Lanka. Y el último objetivo es la creación de un recurso didáctico que sirva para colegios en Sri Lanka y aquí. Y de hecho, hasta el momento este es uno de los objetivos que está siendo como más apasionante, que aquí en el IPES lo está liderando Andrea, y estuvo ahora en enero también con los del MUPO, y realmente es lo que está ofreciendo como mayor interés, sobre todo para las instituciones en Sri Lanka. Y de hecho, lo que más me interesa a mí personalmente, que es el estudio de estos carbones, es lo que va a ser más complicado de llevar a cabo, porque las maderas tropicales son difíciles y enseñar a alguien es bastante complicado, encontrar a la persona, ¿no?, que quiera aprender a estudiar este tipo de registros. Pero el resto de objetivos pienso que sí que los vamos a poder cumplir. Y aquí tenéis unas imágenes para hacer estas entrevistas, ¿no? Lo que hacemos son
Son entrevistas a mujeres que viven en este pueblo. Son casas dispersas, pero es un solo pueblo, haciendo preguntas que nos parecen relevantes sobre el combustible. Y aquí esto es el día que ya acabábamos las entrevistas, que hablábamos con este es el jefe Veda, con quien tienes que hablar para poder, ¿no?, tener el permiso para hacer las entrevistas. Luego nos acompañó un guía y había 2 estudiantes de la universidad que nos ayudaron en la logística y la traducción. Los Vedas han perdido su lengua original y hablan sinalés, entonces esta estudiante podía hacer bien las traducciones. Y lo que han hecho este grupo de Vedas, que los desplazaron de donde vivían originalmente y ahora viven del cultivo del arroz, es que con ayuda de las autoridades se han montado un museo y un sitio para hacer divulgación de sus propias tradiciones culturales. Y entonces, sobre todo, lo que van es turismo local para conocer a sus ancestros. Y entonces, en este museo y con las actividades que hacen, tú puedes tener, ¿no?, una vivencia con estos grupos Vedas. Para el turismo internacional, lo que hay es en el TripAdvisor y en estos sitios así, pues 3 días con los Veda cazando monos en la selva. Entonces pagas una tarifa, o 3 días en un poblado Veda y te hago una danza ritual. Entonces hay una parte de gente que se dedican a esto, a su museo y a sus... Ahora están haciendo la renovación del museo y lo está financiando una entidad canadiense. Y yo cuando fui allí la primera vez, no veía a las mujeres, solamente estaban allí, tienen como puestecillos vendiendo souvenirs y el museo, y pensé, bueno, aquí no podremos hacer las entrevistas, no tendremos información, ¿dónde están las mujeres? Y la siguiente vez que fuimos, ahora en enero, le pedimos el permiso y nos llevaron a las casas de las mujeres, y de hecho luego tuvimos esta conversación con él y nos explicaba que estaba bien que hablásemos con las mujeres, que no querían tener nada de contacto con el resto del mundo y que le parecía fantástico, ¿no?, que hiciésemos estas entrevistas y que preguntásemos sobre estos temas. Hicimos únicamente 6 entrevistas, porque estuvimos solo en esta zona 3 días, y las preguntas que se hacen son en relación al combustible, ¿no? ¿Quién se encarga de ir a buscar la leña? ¿Cuánta leña recogéis? ¿Dónde, ¿no?, cuándo vais? ¿Con quién vais? Y la verdad es que siempre salen preguntas nuevas. Hicimos entrevistas a una mujer más mayor que de pequeña sí había vivido en el forest, llaman ellos, el bosque, y que ahora estaban allí. Y entonces así tienes un poco una visión. No te da respuestas al registro arqueológico, obviamente, pero sí te permite hacer nuevas preguntas, y entender algunos aspectos que si no se entienden. Y aquí veis al profesor Charalante, que estuvo aquí en primavera, anotando sobre una de las maderas que nos dijeron que era madera de... y aquí arriba, esto es donde tienen acumulada la leña. Cogen leña, bueno, hubo varias respuestas, ¿eh? Unas iban cada 2 semanas a buscar leña y otra pues solamente cada mes, porque hay como en la época de lluvia sí que tienen que, ¿no?, coger madera seca y luego la tienen guardada para utilizarla a diario. Otra de las cosas que haremos es esta colección de referencia, y la haremos a partir de maderas bien identificadas del Jardín Botánico de Ópera de Melilla, que es donde está también la universidad. Pero ahora de momento fuimos a una serrería y conseguimos bastantes especies de madera para hacer una primera tanda de 17 especies de la colección de referencia. Y de hecho en la propuesta del proyecto solo pusimos 30, aunque en Sri Lanka hay muchísimas especies de ellos. Pusimos 50 basándonos un poco en las maderas que utilizan estas mujeres Veda y los listados taxonómicos de publicaciones anteriores. Como os he dicho antes, una de las cosas que ha sido más emocionante durante este viaje y de hecho que ha despertado más interés
en la universidad ha sido el trabajo que han hecho los del MUPO y Andrea en las escuelas, ¿no? Para poder desarrollar o crear este recurso educativo, primero teníamos que entender un poco cómo funcionan allí las escuelas, qué grados tienen ¿no? Y cómo puedes interactuar con los niños. Ahora, de momento, y para facilitar un poco las visitas, solo pudimos ir a 3 colegios internacionales, que los críos hablan inglés y además había 2 colegios internacionales que son privados y un colegio solo de niñas. Y ya en esos 3 colegios ya observamos bastantes, ¿no?, diferencias en cómo interactúas con los críos. Aquí abajo hay una sesión que se hizo primero en la universidad para explicar a profesorado del Departamento de Educación y del Departamento de Arqueología qué es lo que hacíamos, y de hecho tenían bastante interés porque no lo habían hecho nunca, ¿no? Lo de ir a colegios a explicar lo que hacían, y les parecía muy bien todos los recursos que teníamos. Y llevamos 2 recursos, uno generado, que es este de aquí, por Andrea, que es un juego de excavación y de laboratorios, que es muy divertido, y luego los del MUPO trajeron uno que era sobre plantas, ¿no?, que además luego hemos dejado allí. Y aquí veis, ¿no?, imágenes de los críos jugando. Fuimos a estos 3 colegios y repetimos la actividad a varios grupos de esta edad, entre 11 y 12 años. Y la verdad es que yo no había visto nunca a Andrea en acción y fue bastante emocionante ver cómo capta la atención de los críos, y se lo pasaron pipa. Algunos nos decían, bueno, vendréis vosotros a darnos clase. Porque tienen, ¿no?, estos del primer colegio internacional y hacen cosas bastante dinámicas, pero este colegio de niñas solo, pues no tenían como nada en las paredes, ¿sabes? Como los colegios de aquí que tienen todo de cosas enganchadas, pues no, estudian y ya está. Entonces, tanto los profesores luego hicieron, al final de todo, se volvió a hacer un workshop en la universidad con profesorado del Departamento de Arqueología y profesorado del Departamento de Educación para explicar cómo funcionaban estos talleres, además de los que vinieron y nos acompañaron, estudiantes y profesorado, cómo funcionaban, y los dejamos allí, estos recursos, para que los utilicen o hagan, ¿no?, nuevos recursos para utilizarlos. Y de hecho en los colegios también estaban bastante agradecidos del trabajo, y les pareció pues muy interesante que se hiciesen estas actividades. Ahora, la próxima vez, pues se trabajará en la creación de este recurso y iremos al colegio que hay al lado del Poblado Vega, que es donde van los críos, ¿no?, los hijos de estas familias, y algún colegio igual que sea público, que entonces ya se necesita, ¿no?, una traducción porque no están escolarizados, hablan o tamil o singalés, pero yo pienso que funcionará porque el profesorado, sobre todo las maestras de las escuelas, están bastante disponibles a aceptar estas actividades. Y el último proyecto del que os hablo es de este que nos financió la Fundación Palarc, más otras, ¿no?, financiaciones que nos fuimos repescando de un sitio y de otro. Y este nos vuelve un poco a nuestras problemáticas, especialmente sobre el mirador, ¿no?, las problemáticas sobre los grupos de pastoreo, que de hecho, otra vez, insistir, ¿no?, en que la etnoarqueología no te va a responder a las preguntas, pero sí te permite hacer unas preguntas y entender algunos aspectos de la arqueología que solamente con unos restos de carbón no los puedes tener. Y en este caso lo que hacemos es también un trabajo de excavación de estas bomas, de estos hábitats de los Masái abandonados. Hacemos la etnografía, estas mismas preguntas que hemos hecho a los Vedas, las hacemos a las mujeres Masái, y están un poco adaptadas, ¿no?, dependiendo del grupo. Llorenç, que es quien se encarga de diseñar estos cuestionarios, están adaptados a las diferentes audiencias. También estamos
construyendo una colección de referencia, que en este caso tenemos la suerte de contar con Canisius Cayombo, que es un botánico excelente local, y gracias a que vino ISA Expo también decidieron que valía la pena también hacer una colección de polen. Así que estuvieron recogiendo flores, hemos conseguido que lleguen, y a partir de ahí haremos colección también no solo de madera, sino también de polen. Y el último objetivo pues, es volver un poco eso, al registro arqueológico, especialmente del Mirador y de otros contextos de Neolítico y Bronce, intentar entender la explotación del combustible en estos contextos a partir sobre todo de estas preguntas, no de las respuestas, sino de las preguntas que hacemos que te hacen pensar un poco más allá. Y aquí tenéis, ¿no?, algunas imágenes del trabajo que hemos hecho. Esto fue en octubre, estuvimos 15, 16 días. Teníamos también colaboradores locales que aprendieron bastante de nuestro trabajo y estaban disponibles. Y aquí tenéis a Aitor, y abajo no se les ve casi, pero están aquí Isa y Aitor el primer día que excavábamos estas zonas abandonadas o estos hogares abandonados, con las familias Masái y con y Matilda también, viendo cómo, ¿no?, qué es lo que iban a hacer en esos trozos de tierra abandonados que nos interesaban tanto. Y arriba Aitor en una de las excavaciones. Y entonces aquí las entrevistas también son a las mujeres que también nos contestaban a estas preguntas que hacíamos, que aquí sí que conseguimos hacer hasta 15 entrevistas y tenemos, ¿no?, respuestas diversas a estas cuestiones, ¿no? ¿Dónde vas a buscar la leña? ¿Qué leña? ¿Por qué no usas esta? ¿Por qué usas esta? Tenemos un listado aquí. Está Llorens intentando descifrar el listado de especies, porque nos daban los nombres en la lengua local, y entonces teníamos que buscar con este botánico el nombre científico, y muchas veces dan nombres diferentes a la misma cosa. Y aquí tenéis esta mujer que nos hizo una... De hecho, ella llegó, dejó la leña, pero luego para hacerle las fotos le hicimos otra vez. Y nos hizo una demostración de cómo recolectarla, cómo cargaba con esta leña que van, ¿no?, a distancias van bastante lejos. Aquí también hacemos la colección de referencia, y aquí estoy yo en una serrería que me cortaban, les pedí que me cortasen los trozos de madera. Y nada más, agradecer a los equipos, ¿no?, de gente que me acompañan siempre en estas aventuras y en estos proyectos, y luego las personas que se ponen a mi disposición para el material arqueológico, las ayudas en los proyectos experimentales, y luego al personal de WIPES, ¿no?, que siempre está allí para aceptar cualquier factura que traigo de estos sitios. Si tenéis alguna pregunta.